Hola, buenas, soy el Gran Maestro Álvaro Alonso y en este vídeo vamos a hablar de la séptima partida que acaba de acabar hace un rato entre Gukesh y Ding Liren y hemos estado streameando por muchas horas. Más de 5 horas de partida que han sido muy interesantes. Yo creo que ha sido la mejor partida a nivel de apertura y de las aportaciones y vamos a ver directamente qué ha pasado. Entonces, KF3 de 5, G3. Este setup, si sois asiduos en el canal, veréis que lo he jugado muchas veces últimamente. Y G6 es un poco la apuesta que en general tiene la élite desde hace bastante tiempo para optar por la simetría. Entonces aquí Gukesh directamente opta por D4, alfil G7 y C4. No sé si había algunas sutilezas de orden. Creo que quería evitar algunas variantes donde el negro juega calle de 7 rápido y evita D por C4. Entonces quizás con esta manera simplifica su preparación y busca esta Grunfeld simetría que se considera bastante buena. Hay que se considera bastante buena con negras. Pero bueno, así evita un poco las opciones. Entonces, esto lo hemos analizado en el curso de blancas. Aquí, por ejemplo, peón por calle C3 es una opción extra para jugar calle E5. Hay bastantes opciones en roque. Y aquí, esta posición crítica. Aquí el blanco tiene calle C3, que es un poco la variante que yo hablo en mi curso, que es bastante crítica. Después de E4. Esto es bastante conocido. También A4 existe. Aquí el negro tiene que jugar A5 también. Todo es bastante conocido, por decirlo de alguna manera. Digamos que ya se han intentado bastantes cosas. Yo he jugado caballo de 2 muchas veces y B3. Ahora el negro busca alfil F5, A5, A4. Hay, bueno, eso. Y peón por, y también existe, disculpad, peón por y caballo E5. Entonces, este posiciones, pues el negro a veces juega caballo C6, a veces juega caballo aquí, caballo E4, yo incluso juego esto de negras. Realmente todo esto es bastante conocido y Ding, permíteme recalcar, ha jugado esto desde 2016 o 15, o sea, lo ha jugado toda la vida. Entonces no es algo que Ding pues no tenga experiencia, no es algo que sea cosecha de rapport, entonces hablamos de una posición con bastante rodaje. Entonces aquí torre 1, esta fue la idea de Gukesh. Torre 1 no tenemos partidas, o sea, se ha jugado, pero digamos que no ha habido un gran maestro con la intencionalidad de hacer esta jugada, por lo tanto, para mí esta es la novedad del torneo, la idea que me parece muy interesante y que realmente deja al negro con muchísimas posibilidades, ¿no? Ahora puedes jugar a 5 a 4, pero claro, el blanco no se ha comprometido con caballo de 2. Si haces alfil F5, quizá ahora te hago caballo C3 y dama B3. Si haces caballo D7, este tipo de estructura es muy importante que sepáis que esto, el caballo aquí no pinta nada. Una vez ahora fijo la estructura, por eso esta jugada el negro intenta retrasarla. Y una jugada de espera como torre 8, yo creo que ahora esta versión, con estas dos jugadas intercaladas, creo que es el blanco el que se beneficia un poco más. No lo sé. Pero bueno, también es todo muy sutil, ¿no? Pero sí que es algo diferente, que al final es lo que buscas. Y este tipo de posición tan desequilibrada con dos jugadas cambiadas, pues la verdad es que puede ser bastante determinante que haya un problema bastante grave. Entonces, aquí juego de por C4, Ding, después de media hora de pensar. Ya a este punto es habitual que cuando Ding sale un poco de la teoría, piensa media hora y opta por la variante más arriesgada. Ahora hay 4, alfil G4, que es el tema típico en esta variante de caballo C3 de por C4 E4. Aquí el negro tiene dos opciones, o jugar alfil G4 o jugar P5 y inmediatamente buscar alfil G4. Cambiar este alfil y poner toda la estructura en peones negros. Luego, un tema estratégico muy importante, que hemos comentado también en el canal, es que E5 tiende a ser una amenaza. Por ejemplo, una jugada natural como caballo C3, ahora E5 es un poco la idea. Y con este cambio el negro, digamos que pierde, bueno, quita un poco la presión del blanco con los dos peones centrales y además puede disfrutar de la casilla de 3 en un futuro. Entonces, aquí el blanco juega calle de 2, que es una idea que básicamente todo esto es novedad, no hay partidas prácticamente porque esta idea es exclusiva de este orden de jugadas. Y contra de por C4, entonces había muchas casualidades, ¿no? Entonces aquí Ding opta por una opción que seguramente ya había tenido cuando jugaban de por C4, que es un poco controvertida. Aquí B5 parecía lo más normal y tras H3 yo imagino que lo mejor que puede hacer el negro es no cambiar este alfil y quitar y dejar que este caballo en D2 esté un poco raro. Sí que el caballo está mejor que en C3 muchas veces porque no está tirado de B4, pero aquí en D2, aquí cambiar no tendría mucho sentido mejorar este caballo. Por ejemplo, tras algo como E6, que el blanco en general quiere buscar este avance, E5 y H4 siempre son las típicas posiciones bastante prometedoras. Y en el que el negro en algún momento tiene que reaccionar con C5. Bueno, en fin, aquí podríamos hablar
largo y tendido, pero en general el blanco creo que se ve beneficiado por este. Además aquí puede empezar por H4, mantener un poco la tensión y el negro quizá le cuesta un poco más progresar teniendo en cuenta que este alfil está por aquí. Total, que jugó C5 bastante dinámico y cambia un poco la naturaleza de la posición. Entonces primero teníamos una catalana y ahora pasa a ser una Benoni. Nada, estábamos bromeando en el stream sobre eso. Y aquí tras E6, H3, parece bastante fina. Aquí, por ejemplo, incluso Cayo por interesante, ya que este tipo, estábamos analizando, por ejemplo, este tipo de posiciones, es bastante delicada la diagonal y de hecho esto podría transponer a la partida, que aquí, por ejemplo, el negro no puede mover el caballo porque cae el peón de B7 y en caso de, ¿cuál es la alternativa? Entonces defender el caballo con alfil D4 y alfil H6, por ejemplo, sería bastante preocupante, ya que te amenazó la torre. Si apartas la torre, la dama está sobrecargada defendiendo dos piezas. Aquí incluso se me ocurría alguna idea súper diabólica con hacer un contraataque. Pero el blanco simplemente puede defender y a la que defiendas, pues es que... Digamos que el negro le faltan piezas y hay problemas de mate. Entonces, aquí opto por... Y bueno, pero caballo por C4 no tiene mucho sentido ya que aquí el negro puede jugar lo mismo, le das jugadas extra y además, bueno, luego va a comer en F3. Total que H3 comió. Y aquí una de las ideas que pensaba era E5, que estuvimos valorando, y me parecía muy interesante, porque aquí puedo jugar con la doble clavada y bueno, y ahora recuperar el peón un poco con dividendos. Pero aquí creo que al final encontramos que caballo D7, alfil por caballo por E5 y alfil por caballo C6, cuando me fui al break para desayunar. Y esta posición de golpe, pues, el negro está con muchísima compensación y no me extrañaría que el negro está medio ganando. Porque de golpe los agujeros en casillas blancas son difíciles de cubrir sin el alfil. Entonces aquí hizo E por D5, recordamos, esto transpone a lo que acabamos de comentar, aquí estaría ganando el blanco. Entonces aquí era un buen planteamiento, porque aquí el negro tenía alguna opción un poco más dinámica, de jugar C3 y hacer calle 8, se nos ocurría, por ejemplo, para poner bloqueo y jugar contra este peón. Pero aquí también el blanco tenía este tipo de jugadas dinámicas que son un poco delicadas. Entonces, bueno, era interesante, pero bueno, al final Dean optó por una variante más práctica, que la verdad es que es sorprendente teniendo en cuenta Dean. Y después de calle D7, cayo por B5. Realmente ahora B5 es muy importante porque si aquí consolida el blanco con A4, hubiera sido bastante incómodo. Entonces, aquí por ejemplo A4 se podía considerar. Pero aquí cayo B6, imagino que capturar este peón es relevante. Esta posición supongo que el blanco tiene algo de compensación. La presión en B7, los alfiles jugando bastante. Pero no sé, parece que el negro un poco en general se está defendiendo con suficientes recursos. Entonces, aquí opto por caballo por y tras B5, caballo 3, dama B6. Más o menos el blanco tiene un peón pasado, pero este caballo no apoya y le falta un poco de coordinación. Yo creo que aquí el negro, dentro de lo arriesgado relativamente, que bueno, tampoco es... C5 no es una jugada súper arriesgada, pero sí que es una cuestión de estilo de qué posiciones prefieres, si algo más desequilibradas o más estratégicas y estáticas, ¿no? Y Dean ya vemos que siempre tiene esta preferencia, ¿no? Entonces, prefiero una posición un poco peor, pero más alegre, que una posición más sólida, pero más igualada, ¿no? Entonces, aquí tras alfil F4 y dama D2, hasta ahora Gukesh había estado jugando bastante rápido. O sea, aquí hablamos que Gukesh creo que tenía unos 55 minutos más que Dean. O sea, Dean tenía unos 47 minutos y creo que Gukesh tenía ahora 38. Entonces, tras torre de 8, aquí Dean ya empezó a recuperar un poco de tiempo en detrimento de Gukesh. Ahora Gukesh pues dijo, bueno, tengo que hacer algo con este caballo, hizo calle C2, calle F8 y aquí B4. Me parece una jugada muy interesante para darle un sentido a este caballo y ocupar C6. Aquí el negro, ya este caballo F8, sí, la idea es más que jugar, reubicar este caballo, es presionar D5 y un poco, bueno, este caballo sigue con ambigüedades, ¿no? También... Era difícil valorar estas posiciones de cambiar todas las torres e intentar hacer caballo por. El blanco siempre tiene un peón pasado que es peligroso y creo que intuitivamente prefieres mantener un par de torres. Entonces, al menos dos, para tener el peón controlado de una manera más natural. Entonces, B4, aquí jugó C4, Dean, después de 15 minutos de pensada. Se podía comer nuevamente, pero esto estamos hablando que es menos desagradable, ¿no? Que dejar meter este caballo aquí y decir, bueno, no pasa nada. Y jugar este tipo de posición y luego siempre estar atento con nuestras reacciones, con temas de dinámica. A ver, no parece muy humano comer. Entonces C4 sí que parecía más natural.
entras alfil E3. Aquí, bueno, aquí por ejemplo torre D1 parecía bastante natural. O sea, una vez fijada esta estructura y estas debilidades en casillas blancas, por lo tanto nuestro alfil tiene como un futuro. Esta jugada también torre D1 parece un poco difícil de hacer, porque aquí humanamente querrías hacer A4, presionar, luego hacer torre A5. Por lo tanto, torre D1 y jugar esta posición normal también era una buena opción seria. Y aquí el negro imagino que tiene que volver con el caballo y quedarse pasivo. Yo creo que aquí Dean estaba bastante incómodo, porque al final no tenía recursos dinámicos y de hecho en la rueda de prensa ha comentado esto, que aquí se sentía, por ejemplo, la B8 se sentía bastante peor, ¿no? Pero esta posición realmente no pasa nada. O sea, el blanco, digamos que le cuesta un poco acabar de coordinar todos sus efectivos, ¿no? Mover el alfil está aquí y el negro siempre tendrá una reacción dinámica. Pero humanamente es muy difícil quedarte a la espera y jugar, ¿no? Y poner la reacción dinámica adecuada a los distintos intentos de tu rival. Entonces, Dean juega dama 6 para que esta dama al menos juegue un poco. Y alfil D4, aquí nuevamente caballo D7 y mantenerse a la espera. Y quizá, por ejemplo, algún momento molestar con la dama en D4, algún momento molestar con el caballo en E5, algún momento caballo por D5, algún momento caballo B6. Digamos que son bastantes pequeños detalles que seguramente hacen que la posición negra pueda aguantarse, pero es desagradable. O sea, no sé, tampoco. Y aquí Dean opta por la variante más agresiva y no tiene ningún sentido. Aquí, por ejemplo, podría seguir intentando torre 8 y esta posición, lo que decimos, es desagradable, pero es que Dean no sé, no, tiene un sesgo por las posiciones dinámicas y sobrevalorarlas. Entonces aquí jugó dama por A2, que es absurdamente arriesgada, porque la dama se queda cazada. Tras torre 1, torre 3, rige 2. Una secuencia bastante forzada que ahora esta dama está un poco bajo peligro. Ahora simplemente tenemos todo controlado con blancas y sobre todo quiero que os fijéis que tras torre de 7, estas piezas, estos dos caballos, ¿a dónde van? No van a ningún lado. Caballo por D5 es ilegal, ya que no hay una jugada útil después de recapturar. El caballo está totalmente controlado por la dama, ¿sí? Entonces no hay ninguna descubierta ofensiva. Y entonces, claro, estos dos caballos se quedan sin jugadas. De golpe, si este caballo se queda sin jugadas, este alfil también. Entonces el blanco, lo que aquí infravaloró un poco Dean es que torre A5 ya está bastante mal. Dean, porque va a empezar a perder los peones. Y encima, el dominio de piezas va a seguir siendo. Aquí había un recurso que luego después del stream me gusta analizar un poco la partida por encima e ir probando jugadas. Y aquí creo que C3, dama por esta, había muchas veces caballo E4 existía. Yo pensaba, de hecho comenté por encima que caballo E3, torre A3, este tipo de posiciones son muy buenas. Porque tengo el control del peón pasado y estos dos están anulados por un peón. Pero aquí caballo E4, de milagro más o menos funciona. Y cuando me como la dama, me como este, y entre la clavada, las dobles amenazas, el caballo por F3, pues la posición está igualada. Pero bueno, que C3 y esta posición aquí no existe caballo aquí, y el negro pues quizá recupera el peón o quizá toma algo. Pero por ejemplo, lo digo no como ejemplo de, Dean tendría que contar, no, como ejemplo de Dean, te has metido en un lío que no hacía falta y por no jugar un poco pasivo, pues toma unas decisiones prácticas surrealistas. Luego veremos que una cosa que hablo mucho es que cuando tomas una tendencia en una partida es muy probable que luego sigas con esa tendencia. Eso es muy difícil como abstraerte, como darte un choque de realidad, ¿no? De hecho es una cosa que es lo que he estado trabajando más jugando porque creo que es muy relevante. Entonces, aquí Gukesh repitió un par de veces y Dean volvió a jugar torre B3 y después de torre por B5, dama D3, llegamos un poco a la posición crítica. Dean, Gukesh, o sea, Dean no podía defender el peón, iba a caer de alguna manera o de otra y entonces, después de dama B3, torre por dama D3, el negro busca cierto contrajuego. Aquí una jugada que se comentó en el stream, que cuando me la dijeron dije, es verdad, y parece muy sencilla, es alfil E3. Esta, como la comentó Leo, si estás por aquí, esta simplemente, a ver, defiendo la dama y en el sentido es que nuevamente hablamos de estas piezas, que no juegan, no hay actividad alguna. Entonces, si bien el negro puede jugar este tipo de posición y jugar, no sé, por ejemplo, dama por... creo que lo tendría que comer porque no sé si concretamente amenazamos, por ejemplo, en el caso de caballo 8, no sé si amenazamos dama por y caballo 1 y comernos el peón por la cara. Yo creo que sí.
Y encima defendemos entonces no. El gran problema de esta posición, por ejemplo, tras dama por, es que este peón está fijado en una casilla débil, este peón está débil, este peón de D5 está súper defendido, y las piezas del negro no tienen futuro hacia adelante. O sea, por ejemplo, cae F8. No sé si puedo simplemente amenazar y comer. Bueno, aquí quizá alfil, no sé, quizá alfil D4. Aquí puedo hacer esta tranquilamente, entonces quizá un poco mejor. Esto. O sea, os quiero dar un ejemplo de la variante más sencilla posible. Rollo, quiero comerme el peón y no quiero invertir mucho esfuerzo. Entonces, claro, aquí C3 o este tipo de finales, pues vas a sufrir básicamente eternamente. Quizás sería lo mejor intentar aprovechar el bloqueo. Pero es que el blanco, el gran problema de esta posición es que no tiene por qué. Puede jugar con este peón en algún momento lo voy a amenazar y va a caer porque mi dominación es total. Entonces, ¿qué pasa? Un aspecto muy importante del juego de Gukesh es que ve muy bien las tácticas de 2-3 jugadas, pero a veces las posiciones estratégicas de dominación a veces le cuestan un poco más, o sea, no tiene tanta experiencia en esto. Entonces aquí hizo dama F4, que es muy interesante, pero alfil E3 realmente yo creo que es la que hubiera jugado, por ejemplo, Magnus o así, no sé, a ver, tampoco ahora quiero comparar de Magnus es mejor, no sé, no quiero entrar en esto, quiero encontrar en el estilo del jugador, porque aquí dama F4 ha visto que por ejemplo el negro está prácticamente obligado a entregar un peón, porque aquí por ejemplo alfil por y este tipo de final estoy amenazando torre B8, D6 y torre por F8 por ejemplo, o torre B8 y torre F8, y nuevamente estas dos piezas están totalmente dominadas por el resto de piezas, ¿no? El alfil catalán tenemos que es muy fuerte aquí. Total, que dama F5 fue un recurso muy importante. Creo que alfil E3 fue, no sé si ganado. Yo imagino que aquí debe estar bastante ganado el blanco. Es simplemente cuestión de dominio. No hay tanto. Y luego los peones están muy mal defendidos. Parecería increíble que aquí el negro pudiera aguantar. Después de dama F4, dama por C2, alfil por F6, dama F5. Aquí Gukesh toma una decisión muy a la ligera porque ya ve que gana un peón. Pero no valora bien el final. Entonces, aquí, por ejemplo, intuitivamente, lo comentamos en el stream, que jugar alfil G5 y mantener las piezas parece humanamente extraño porque nuevamente estás dejando un peón pasado y defendido. Entonces dices, y en el otro caso, lo capturo. Pero nuevamente aquí hablamos del concepto de dominación, que aquí resulta que, bueno, que esta posición es que el negro le cuesta sacar las piezas, tengo el peón pasado, y tranquilamente vendré con el rey. Y es que el negro, digamos que solo tiene este peón, pero no tiene ni efectivos para avanzarlo, ni maneras para activar sus piezas. Entonces el negro se va a tener que quedar pasivo, voy a llevar el rey, y en algún momento me voy a imponer con mi peón pasado y mis alfiles. No es algo súper normal, pero nuevamente hablamos del estilo de los dos jugadores que creo que ha quedado muy claro. Unos de táctica, o sea, Gukesh quiere ganar con 2-3 jugadas, y entonces posiciones donde requieren más cálculo, dominación o comprensión, creo que es donde está fallando un poquillo, ¿no? Entonces dama por... Claro, llega esto y claro, objetivamente dices, bueno, peón de más, mejor estructura. Pero básicamente aquí el problema es que el único plan de Dean es súper fuerte, que es mover el caballo por fin, el de F8. O sea, gracias a doblar el peón, precisamente activas ese caballo. Caballo E5. Y aquí te amenazo caballo por y torre por. Y aquí caballo C6 es muy importante. Y aquí torre F4 para defender el peón de B4 y caballo E7. Y la clave de esta posición es que este alfil con este peón no es tanto que me lo coma, porque aquí juega B5 Gukesh para defenderlo. O sea, porque aquí, por ejemplo, cualquier jugada implicaría que ahora me comería los dos peones, por eso hace B5. Sino que aquí estos dos peones están en casilla del alfil. Y ahora el bloqueo será espectacular. Y aquí nos quedaban dos jugadas para el control. Y entonces yo ya asumía que digo, bueno, esto van a ser tablas bastante fácil además. O sea, haces torre aquí, H6, rey F1. Y aquí, pues simplemente calle C8, vas a poner el calle en D6. Y no es solo que sea un bloqueo, es que te ataco el peón y por ejemplo, si intentas liquidarlo, aquí tengo dos opciones. Aquí puedo, por ejemplo, hacer caballo B6 y te obligo a volver y luego repito, o sea, o puedo decidir que, bueno, me da igual que hagas esto y este bloqueo en general es muy bueno. Y el alfil no se puede activar nunca, siempre tiene que estar defendiendo el peón. Entonces el negro no creo que sufra absolutamente nada en este final. Pero... y si, por ejemplo, se queda pasivo, no sé, por ejemplo, rey E2, para ejemplo, esta ya tenía problemas porque ya de golpe ya no puede defender el peón de B5. Entonces, este bloqueo, todo el mundo pensaba en esto, pero última jugada, y lo que hablamos de la tendencia.
Última jugada del control y Dean hace una jugada increíble que es rey E5. Cuando ya sabe que esta estratégicamente son tablas y que es bastante sencilla la defensa, no es que haya problemas, ¿no? Porque el rey se queda defendiendo la única debilidad y estos peones están doblados pero son infranqueables porque este alfil no se puede mover. Entonces aquí juego rey E5 y tras torre H4 se mete en un jaleo que no tiene ningún sentido. Cambia un peón que está totalmente bloqueado, que obliga al alfil a estar totalmente pendiente de ese peón, a cambio del peón pasado de H, que ahora de golpe este se vuelve una máquina. Y en caso de torre de 6, por ejemplo, yo aquí pensaba torre A4. Y creo que es muy incómodo. Toco este peón y no sé si... Claro, quizá caballo C8 es posible. Y ahora torre C4 y torre C7, ¿no? Ahora... vale. O sea, comentamos esta en stream y esta me parecía muy fuerte, porque justo el negro es que colapsa, no puede defenderlo todo. O sea, se ha puesto el rey en E5 y ahora, por ejemplo, te he hecho el rey, te he hecho el peón. Bueno, puedo comerme los peones ya. Entonces esta maniobra... Y claro, aquí tienes la... Es que es eso. Última jugada del control. Después de todo lo que has hecho, de todo lo que te has arriesgado, de ver que estabas perdido, tienes esta opción que sabes que en un 90% de los casos es igualdad y no sé, no la juegas, no lo sé. Y rey E5, torre H4 y entramos en este final que, bueno, sí, atacas el peón, pero justo torre C6 muy buena aprovechando esta pequeña táctica, lo que decimos. Gukesh es un dios en táctica, en cosas pequeñas lo hace súper bien y luego tiene una comprensión, evidentemente, muy buena. Pero lo que es cálculo y dominación y a veces otro tipo de cálculo más a largo plazo es ahí donde, dentro de lo flojo, que puede ser un 2800, es flojea. Entonces aquí caballo 4, aquí de golpe empezó a jugar otra vez táctica, pequeñas ideas y aquí yo creo que perdió un poco el norte. Yo creo que el planteamiento de estos finales, más que... Yo cómo lo planteo, no lo sé. Tampoco creo que sea el mejor método, pero yo digo, si no ves nada malo avanzar el peón pasado, avánzalo. En este caso H4. Digo, bueno, vale, me cambias los alfiles. El problema es que el rey está cortado fuera y este peón avanza como un animal. Entonces, además, este final de peones dudo bastante que sean tablas. A veces sí que son tablas. Yo he hecho tablas... Dos doblados de F contra este, por lo tanto, puedo entender que Gukesh tuviera algunas reticencias a entrar a este final, porque aunque tengas uno de más y este doblado, a veces es suficiente. Yo he hecho tablas de este final. Y los dos de H. Hice tablas contra Narayanan, por ejemplo. Que son tablas, no es que tal. Pero, entonces, claro, no quería entrar en este final, pero bueno, aquí yo creo que era un buen punto para decir, vale la pena, vamos a calcular profundo. Y si tiene esa skill... Aquí podría haber matado la partida. Pero hizo rey E1, un poco, nuevamente, la naturaleza de la nueva era es más generar problemas prácticos, más que cálculo profundo, yo creo. Que era un poco no sé, es un poco la sensación que tengo con Gukesh. Y aquí Dean pintaba fatal. Aquí había gastado 22 minutos, ¿sí? Y jugó F6, que es una jugada sorprendente. La jugada más activa, que es la que Dean evidentemente habría considerado, torre de 3, aquí tenía problemas porque ahora te amenazo los dos peones, ¿no? Entonces F6 a mí me parece pues, explicativa de decir, bueno, quiero hacer torre de 3, ¿no? Entonces aquí creo que Gukesh jugó un poco, ahora jugó H4, pensando que, bueno, mejor mantener el alfil, ahora puedo hacer H4, ¿no? Y permitió el torre de 3 que se activa mucho. Aquí, por ejemplo, una jugada de dominación quizás sería torre A6. Que quiere hacer mi rival, quiere activarse, no sé, torre A6 y bueno, y simplemente no sé qué hacer el negro. Y luego voy a hacer H4, H5, ¿no? Es como un pequeño parón, parece una jugada muy natural para fijar este punto y rollo, si el negro quiere hacer alguna aventura, me como el peón. Un poco respondiendo a F6 y no es una jugada que me parezca muy rara, muy de módulo, muy de nada, no sé. Es como evitar el plan del rival y esta posición ya sabes que se gana fácil. O sea, fácil en el sentido que eventualmente... o más que se gana fácil, que el porcentaje de victoria es muy elevado debido a la complejidad del negro de coordinar las piezas y que tenga un peón pasado de más. Entonces, hizo H4 y la torre de 3 y de golpe, bueno, si el negro come, me voy a comer este peón, tengo mucha actividad, el peón de H le va a costar subir solo, ahora sí que el negro en general lo va a presionar y el rey está muy lejos. Entonces, este final sí que veo que es cerca de tablas. O sea, por eso era la clave de la idea de Dean. Y sobre todo, después de que Dean haya pensado 22 minutos,
tu estrategia ha sido todo el rato evitar las jugadas del rival, hacer táctica, hacer cosas pequeñas, pues eso me sorprende este error. Este error me parece más grave quizá que el dama, que el no hacer, que hacer dama por F5 y entrar en este final. ¿Por qué? Porque es un poco la naturaleza de Gukesh, ¿sí? O sea, de entender qué tipo de errores se han cometido. Entonces aquí, después de torre de 3, creo que Gukesh había visto alfil de 1, nuevamente otro mini truco que creo que sobrevalora a veces algunas posiciones. La idea es que evito torre B3, sí que veis que está pensando en evitar el plan del rival. Y aquí caballo por F2, alfil E2, justo es un mini truco también. Pero aquí, justo F4, la única opción dinámica que tiene Dean, la única manera que tiene de resolver esta posición, y le pilla un poco por sorpresa a Gukesh. Y justo funciona. No quiero decir de suerte, pero vamos. Justo torre C4, que aparentemente debería funcionar. O sea, torre por y alfil C2 es una amenaza muy fuerte. Y además de F3, justo aquí el negro habéis encontrado muy bien en el stream, torre H3 y F3 jaque. Y resulta que hay un continuo maravilloso aquí. Y si avanza el rey, pues hubiera sido dramático. Y nada, y ahora después de F4 la partida se vuelve muy compleja. O sea, este alfil de 1 nuevamente, pequeños trucos, pero a veces omite cálculo más profundo. Y no sé, ya te digo, aquí sí que me parece, bueno, el cansancio se notó y en esta fase sí que creo que Gukesh, pues bueno, a ver, al final toda esa tensión, pues hace que, bueno, al final en estos momentos tienes que ser más preciso, ¿no? Y aquí, por ejemplo, rey E2 era una opción un poco rara, pero bueno, y defender el peón y luego jugar, digamos, a evitar F5, porque cuando el negro juega F5 la cosa es que estos dos peones ya no sirven para nada y solo tienes un peón para crear una diferencia y eso en general hace que el negro tenga buenas opciones de contrajuego. Pero aquí una vez jugada G4, evitando, digamos que esta, por ejemplo, con este setup, esta distribución de piezas, es muy dominante del blanco. Ya controlo todo, ya puedo generar un pasado, ya te dejo el peón D4 totalmente débil, ¿no? No sé, digamos que había muchas maneras de transformar y ambos jugadores pecaron un poco de su estilo, ¿no? De buscar pequeñas ideas y como mínimos, ¿no? En este caso de Gukesh y buscar súper dinámica con Dean, que se metió en este lío. Pero aquí después de F4 se ve recompensado Dean y tras alfil C2, torre D5, que juega el toque. Aquí yo creo que ya son tablas, por lo que íbamos viendo. Demasiadas debilidades, demasiada actividad y no, digamos que el blanco no tiene una manera de avanzar este peón 7 veces sin que haya problemas. Aquí juego torre C4, F5, torre B4 para defender el peón. Y aquí rey F3, Ding encuentra la manera más agresiva de jugar a ganar. Tras alfil D1, rey G2, hay de jugar a tablas. Y la actividad es deliciosa, ¿no? Y aquí juega torre G3, nuevamente mini truco. Y después de torre aquí, F4. Importante desviar la torre, porque ahora el blanco puede jugar torre 3 sin perder el peón. Y aquí torre H7 es una jugada muy importante, porque esta jugada, el F3, justo habíamos visto que rey G3 era muy fuerte. Y rey por F4, y también azo los dos. Ya, por ejemplo, aunque hagas alfil por F5, este final serán tablas, porque ya el rey está demasiado cerca del peón. Entonces, aquí jugó H5. También aquí yo pensaba torre C7, incluso ahondando más en este tema, porque ahora, pues, incluso... y torre C7 para hacer torre C1, ¿no? Buscando la máxima dinamismo, ¿no? Y aquí está. Ya me veo como absorbido por el estilo de Dean. Pero bueno, torre H7 es bastante mejor y ir directamente a comerse el peón. Y bueno, el blanco intenta mantener otro peón vivo, pero bueno, el negro está demasiado activo. Básicamente el rey no sirve nada. Y aquí la última precisión de Dean, muy buena, rey F4 y caballo D7, calle 4, viendo que nos vamos a comer el peón. O sea, F6, caballo aquí. Y aquí creo que es... O sea, Dean no tiene ni que entrar en torre y alfil contra la torre por aquí. Creo que rey F6, rey F5 funciona. De hecho, esto no lo he visto en el stream. O sea, yo ya he desconectado pensando, bueno, torre por, y a la siguiente hago caballo por, y ya está. Y el final de torre y alfil contra torre debería hacerlo tabla, es bastante fácil. Pero veo que incluso rey aquí y, y tranquilamente me voy a comer el peón, ¿no? Rey, caballo por, y el final de peones pues no se debería perder. O incluso rey y comerme el peón, o rey... Sí, bueno, veo algunos matices, ¿eh? Veo que quizás si el rey se acerca mucho aquí, sí que, bueno, es curioso, debe ser tablas de las dos maneras, pero bueno. Y después de alfil C2,
Nuevamente pequeños trucos, si torre por esta y F7 y que estamos ganando, entonces cayo de 6. Después de torre aquí alfil B3 no puedo comer nada, creo que hay F7, pero aquí cayo F7, muy fino Dean, y ya no tiene ni por qué sacrificarlo. Y nada, después de nada se llegó a estas tablas. Partidón, qué locura. Gukesh, creo que ambos han pecado un poco de su punto débil, ¿no? Gukesh ha pecado que le falta un poco a veces de cálculo, dominación, como más comprensión, que no pequeñas tácticas, que es su punto fuerte y al que le ha permitido subir muchísimo. O sea, es muy bueno en 2-3 jugadas y tomas de decisiones estratégicas en general son muy buenas, pero ya hemos visto que ha tenido varios momentos que es más comprensión, entender la dominación y el más a largo plazo. En ambos casos, tanto de cálculo como de dominación, hubieran implicado una victoria. Y a veces es el problema un poco de intentar ganar sin calcular, ¿no? Eso es un poco que a veces es el gran problema de ganar a esta gente, que tienes que hacer una jugada que ir más allá, ¿no? Pero bueno, yo creo que en 90% de los casos Gukesh habría ganado esta partida. O sea, no estoy considerando que Gukesh, o sea, no sé, la presión y la dificultad del torneo ha sido un añadido. Entonces, y Dean, el mismo problema que tiene siempre, que creo que infravalora posiciones estáticas y sobrevalora el contrajuego. Todas sus decisiones controvertidas han sido difíciles. Así que nada, muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente vídeo y en el siguiente stream mañana por la mañana.